Shalom, shalom, Roselisha. Bueno, con el estudio de esta semana, yo tengo una pregunta que quiero realizar y la tomo de la Mishnah Nesarita, del libro de Meir. Eh, en el libro de Meir, en el capítulo 9, eh, en el verso 47, bueno, del contexto, eh, donde Yeshua menciona acerca de todos aquellos que quieren hacer caer, ¿no? a los pequeños, ¿no? A sus pequeños de su redil. Pero tomo el verso 47 donde menciona, ¿no? Y cito, dice, y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado al Gehenna. En otra versión dice, ¿no? Ser arrojado al infierno. Y bueno, discúlpenme la ignorancia. Yo tengo estas preguntas porque quisiera saber, ya que eh, he podido también escuchar a muchas personas, entre ellos judíos nexaritas, bueno, ¿no? Judío nexarita, a diferentes ramas, mejor dicho, del judaísmo. Eh, ¿Existe el infierno para el judaísmo nexarita? ¿Existe un lugar a donde se va después de que la persona fallezca o muere? Eh, ¿O es como refiere muchas veces también la escritura, eh, que los muertos solo duermen y no tienen conciencia de lo que sucede? ¿Hay un lugar después de la muerte terrenal aquí en la tierra donde el hombre, la mujer, ¿no? El ser humano va? Eh, o como se menciona también, bueno, Yeshua menciona también al seno de Abraham, o simplemente la persona cuando muere es como alguien que duerme, no sabe lo que sucede ya, ¿no? La otra pregunta que tendría es, también está relacionado, perdón, está en el libro de Meir, en el capítulo 10, en ese contexto donde los fariseos vienen a tentar a Yeshua, ¿verdad? Y haciéndole preguntas sobre el divorcio. Y Yeshua les dice, ¿no? Y los discípulos, cuando los discípulos lo vuelven a preguntar a Yeshua, y Yeshua le responde y le dice, ¿no? Y les dijo, en el verso 11, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Pero en el libro de Matías 5:32, Yeshua menciona y dice, pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio. Mi pregunta sería, ¿está permitido para el judaísmo nexarita divorciarse? Eh, ¿Y en qué caso está permitido divorciarse de su esposo o de su esposa? ¿Se puede volver una persona divorciada a casar? Solo este es el caso de que se permite en divorcio, en el caso de fornicación, como dice aquí, o mejor dicho, adulterio, ¿no? Porque ya una persona que está casada, pues tendría que cometer adulterio, ¿verdad? O infidelidad. Entonces, supongamos que hay una persona que de repente, pues, se casó y, y el cónyuge, pues, la golpea, la maltrata, la insulta, y esa persona, pues, por el bien de ella misma o de él mismo, desea divorciarse. Está permitido eso y estaría permitido que esa persona que se ha divorciado vuelva a casarse con otra persona más adelante, claro. Esta pregunta lo hago por esa interrogante que tengo como joven, ¿no? En sí yo no soy casado, ni divorciado, ni nada, pero la hago para poder tener un poco más de conocimiento y poder comprender mejor. Espero su respuesta y su ayuda. Shalom, shalom. Shalom, shalom, mi estimado alumno. Bueno, que el Eterno me otorgue bendiciones. Bueno, en cuanto al límite de las preguntas, no tiene límite. No hay límite de preguntas, claro, que tengan que ver con la parashá, claro está. El límite de preguntas termina el próximo Shabbat, ¿ok?
Cuando termine el Shabbat, bueno, que va a comenzar la nueva parashá, ya se acaban las preguntas de esta parashá, pero mientras tanto pueden preguntar lo que desee que tenga que ver con la parashá y la persona puede hacer N cantidad de preguntas. No tengo ningún problema, precisamente eso es lo que quiero en este grupo, que participen y se haga algo dinámico, no algo aburrido ahí, algo que, ay, le tengo que hacer asignación, qué fastidio, ay, ya ves qué hora es, no, tengo que apurarme porque no puedo quedar mal, no, eso no es la intención de esto. Entonces es que esto se haga algo dinámico, ¿ok? Bueno, la primera pregunta sobre el Getna, o que también se conoce en el judaísmo como el Geinón. De eso, mi estimado alumno, yo tengo un estudio preparado para usted. Básico. Eso es uno de los estudios básicos que hay en este curso de WhatsApp Yeshua Mashiach. Vamos a hablar de eso. Lo que puedo adelantarle es que ya que usted conoce los conceptos platónicos, ya se lo ha estudiado usted, ya usted sabe lo que es el dualismo cosmológico de Platón. ¿Recuerda el dualismo cosmológico de Platón? ¿Qué decía Platón? Que este mundo no es, sino que es otro. O sea, que nosotros nos vamos por otro lado. ¿Se acuerda de ese estudio? ¿Qué dice el verso, qué dice Yeshua en su texto? Dice, vamos a tu reino o venga a tu reino. ¿De dónde viene la nueva Jerusalén? ¿Debajo de la tierra? ¿O nosotros vamos a buscarla? ¿Nos ponen alas y la vamos a alcanzar allá arriba o allá abajo o donde esté? ¿O cómo viene? Entonces, eso es una de las cosas importantes que tenemos que tomar en consideración para entonces eso nos va a ayudar a descifrar esta maraña de doctrinas basada en el contexto del dualismo cosmológico. Cuando yo digo que me voy para el cielo, eso es dualismo cosmológico. ¿Okay? Entonces es importante que usted tenga ahí en consideración eso. Y ese estudio lo vamos a ver después. ¿Okay? Se llama El Geinón según la Torá. Y ahí vamos a hablar desde Bereshit hasta Apocalipsis, buscando textos que tengan que ver si amparan o no amparan un infierno cristiano como se nos ha enseñado hasta el sol de hoy. ¿Ok? Entonces, eso es importante. La otra pregunta que usted hace sobre el divorcio, bueno, esto es un tema bastante complicado. ¿Ok? Por eso es que si hay alguno de los Shaliajín, que está aquí en el grupo, que sea el Shalia Moshe Pérez, el Shalia Elijao González, me puede asistir también en esto, porque yo sé que es un tema bastante delicado. Y bueno, voy a dar mi opinión, ¿ok? Y necesito que, bueno, que también me puedan asistir con esto y me puedan dar una ayuda, ¿ok? Mi opinión es la siguiente, ¿verdad? Recordemos que, bueno, recordemos no porque usted no lo sabe, pero nosotros estudiantes sí, que habían dos escuelas importantes en el primer siglo. Habían dos escuelas importantes, pero no eran las únicas, ¿ok? Habían muchas escuelas más, pero la más importante era una escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Y el Talmud nos da una pequeña muestra de qué se estaba refiriendo nuestro Rebbe Yeshua, porque en el Talmud se recoge que la escuela de Shammai enseñaba que tú te puedes divorciar de tu mujer si encontrabas en ella algo de que no te gustaba. O sea, si esta mujer te quebraba un plato o no te hacía la comida como a ti te gusta, o hacía algo que tú considerabas que estaba mal hecho, eso te daba causa a ti para divorciarte, según la escuela de Shammai. Perdón, según la escuela de Hillel, me disculpo. Según la escuela de Hillel, ¿ok? Si tú hacías algo malo, si tú veías que tu mujer te quebraba un plato, tú con esa razón de que te quebró el plato, de que te hizo algo bueno, que esto es reprobable, te puedes divorciar. Eso lo hacía la escuela de Hillel. La escuela del rabino Akiva iba aún más lejos y tomó el texto que dice que encontraste algo reprochable en tu mujer o no encontraste algo atractivo en tu mujer, significa de que a ti no te gusta, que te conseguiste una mejor, más bonita, más simpática que de ella, entonces eso te daba a ti razón para tú divorciarte, tomando el texto de que el Eterno le dio a Moshe para el divorcio. Y recordemos que el divorcio es un mandamiento que está ahí. Claro, el Mashiach nos explica por qué.
Ahora bien, la escuela de Shammai decía que la única causa para el divorcio, aplicando el versículo de la Torá, era por causa de adulterio. Si la mujer adultera, tú tenías todas las razones del mundo para divorciarte de ella. ¿Ok? Eso es lo que enseñaban estas escuelas. Nuestro Mashiach, ¿verdad? Viendo esto, que eran las enseñanzas del primer siglo, y de hecho vemos un caso muy parecido allí con lo que pasó con Joseph, y eso lo vamos a hablar en el curso Nacimiento Virginal, que los que ya lo vieron me puedan entender lo que estoy diciendo. Pero posteriormente usted lo va a tener también y vamos a responder preguntas ahí, ¿ok? Yeshua corrige esta halajá y dice, y le da entonces, no es que le da la razón, sino que apoya, ¿verdad? Porque entendemos que el Mashiach tenía la halajá correcta, porque como dice el profeta, no arbitrará por lo que vean sus ojos ni lo que escuchen sus oídos, sino que utilizará el olfato para decidir qué es lo que es correcto o lo que es incorrecto y cómo se debe ser aplicado. Por eso era el Mashiach, porque si no, entonces no era el Mashiach. Él como Mashiach dice que la halajá que aplica allí en esta cuestión del divorcio es que la mujer haya cometido adulterio. Es un asunto puntual, sobre cómo el hombre se puede divorciar de su mujer. ¿Ok? ¿Cómo se puede divorciar de su mujer? Porque ella cometió, en la cuestión del hecho reprochable, se refiere a causa de adulterio. ¿Ok? Pero nosotros no podemos estar cerrados como si fuéramos caballos con grilletes. Tenemos que ver el panorama completo. ¿A qué se refiere? Por eso es que hay consultores, ¿verdad? Toda congregación tiene que tener un consultor rabínico que cuando existan problemas de pareja, él pueda ser árbitro en esto y dar su consejo basado en su experiencia y su estudio. Yo no soy rabino, ni siquiera soy chaliá, mucho menos moré, yo simplemente soy un rosh, ¿ok? Un instructor. Entonces, a ese extremo yo no llego. ¿Ok? Por eso es que pido la asistencia de los chalejín que están aquí en el grupo, que puedan entonces asistir en esto. Pero yo considero que si hay una pareja donde la mujer es golpeada hasta casi matarla, y yo me tome del texto que dice que yo no me puedo divorciar hasta que él cometa un adulterio, pero si tengo que dejar que me mate, entonces yo considero que es totalmente absurdo. Porque la vida en la Torah es lo primero. La vida es lo primero. ¿Qué es más importante? Dice Yeshua. ¿La vida o el alimento? Yeshua dice, ¿la vida? ¿Qué es más importante, el vestido o el cuerpo? El cuerpo. Entonces, yo voy a dejar que me mutilen mi cuerpo y me desbaraten mi cuerpo porque yo voy a seguir pie a la letra así como borré, como caballo con grillete y no ampliar mi visión a qué es lo que está pasando. Si no puedo permitir, bueno, en este caso yo siento una mujer, no voy a permitir que me desbaraten mi cuerpo precisamente porque no me puedo salir, este señor me quiere matar, no me quiere como esposa, lo que me quiere es usar como pere boxeo. Entonces, eso es aceptable, sería aceptable, o sea, yo digo que hay que usar los códigos de frente a veces. No podemos ser religiosos, fanáticos religiosos, porque el fanático religioso no entiende, sino aplica de forma textual, como el gato. O el perro que le dice, aquí te vas a acostar y que te acostas, y él no pregunta por qué, ni por qué no, por qué me cogiste de este lado, por qué no me cogiste de aquel lado que está allá. O me pusiste en este sitio que me parece mejor, no, él escoge, él va donde le enseña que tiene que echarse. ¿Acaso nosotros somos perros? Somos gatos, no pensamos, no analizamos. Entonces, yo considero que en casos como eso, extremos, por supuesto que vale el divorcio. ¿Qué sentido tiene un hombre que tenga una mujer como pera de divorcio? ¿Y acaso no hay leyes, no hay existencia de leyes legales? Existe de las 7 leyes de Noah, dice que hay una ley que dice, te harás corte de justicia. Y ahí tú expondrás tus casos. ¿Y qué caso en el mundo que se compruebe que el hombre maltrata de forma inescrupulosa a su mujer no le van a dar causa de separación? Dígame. No es cuestión de que seamos del judaísmo nexarita o judaísmo eh, eh,
ortodoxo o progresista. No, eso no tiene nada que ver con religión, eso tiene que ver con la vida misma, con el enfoque de la vida, que es lo que lo enseña la Torá. Nuestros sabios dicen que si no hay harina, no hay Torá, no hay estudio de Torá. ¿Y cómo estudia usted con la barriga vacía? ¿Cómo estudia usted cuando usted lo que está pensando es en comer y en comer? ¿Cómo se concentra en el estudio de Torah? No puede. Todo tiene que ser basado en la lógica y en el análisis de las cosas. No podemos ser cerrados y ser religiosos, porque entonces me quedo como ateo. Sigo como ateo, definitivamente. Sí, esto es así. Pero yo he entendido, ¿verdad? Baruch Hashem, que he podido entender y ver las cosas de otro punto de vista. Bueno, de todos modos, espero la ayuda de los Chaliajín que puedan opinar sobre este caso. Bueno, shalom, shalom. Shabbat Shalom, les habla el Moré Eliyahu. Bendiciones del Altísimo, bendiciones del cielo para todos los integrantes de este prestigioso grupo. Y ahora, con el permiso del cielo, con el permiso de nuestra autoridad, nuestro guía espiritual, nuestro rabino, el doctor Dan Ben Abraham, que la pase sobre él, con el permiso de nuestro Shaliab Caleb Soto, el Shalom sea sobre su vida, y con el permiso de cada uno de ustedes y de sus seres queridos, el Shalom sobre sus vidas, me dispongo a desarrollar la parashá para el día de hoy, que es la parashá Toledot o Toldot. Se encuentra en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 25, versículo 19 al capítulo 28, versículo 9. La Haftará o la porción de los profetas se encuentra en Malají, Malaquía, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 7. Y los dichos de nuestro santo maestro Yeshua, el Mesías, se encuentran en el Código Real o el conocido popularmente como Nuevo Testamento en el libro de Meir Marcos, capítulo 9, versículo 14, al capítulo 10, versículo 31. Como les dije, la parashá, la enseñanza para esta semana ya por nombre Toldot o Toledot, de una raíz hebrea que se relacione con la palabra toldá en singular, con la idea de procrear, reproducir o multiplicar genéticamente una persona. Además, bíblicamente hablando, casi siempre tales descendencias giran alrededor de los hechos que tienen lugar para que cierta línea familiar surja y cuente en la narrativa sagrada. De esta manera, Toldot o Toledot es traducido generalmente como registro familiar o generaciones y consecuentemente siempre está relacionado con el tema de la genealogía. Esto es la historia familiar de una persona, grupo o pueblo y el impacto que tales eventos de esa familia tienen en la redención. De esto se deduce que todas las narrativas previas tienen como meta precisamente colocarnos en el contexto apropiado para que entremos en un salto redentor, por así decirlo, que ocurre cada vez que el tema de las generaciones, de la genealogía de un grupo, de una persona, de un país es introducido. En otras palabras, lo que quiero decir es que cada vez que el texto sagrado nos habla de Toledot, de Toldot, de generaciones, de genealogía, debemos mirar mucho más allá de la letra y concentrarnos en la segura alusión a la redención, ¿ok?, que impregna la sección de estudio que se introduce. Consecuentemente, al llegar a las generaciones de Isaac, Toledot Isaac, nuestros ojos deben buscar a Mashiach, porque todos los libros de generaciones que encontramos en la Torá no tienen otra intención que llevarnos precisamente a la gran meta de la Torá, la revelación del Rey Mesías, del Melech HaMashiach. Vamos entonces a hacer un pequeño resumen de la Torá sobre la enseñanza de hoy. Dice la Torá que después de afirmar que Isaac fue engendrado por Abraham, la parashá nos narra las bodas de su hijo con Rebeca. Isaac tenía 40 años al casarse, pasaron 20 largos años de matrimonio. Isaac a la postre tenía 60 años y Rebeca no salía embarazada. Finalmente, las oraciones del justo, del sádic, prevalecieron y Hashem le concedió el deseo de sus corazones. Ribka concibe en su seno, no un hijo, sino dos. El embarazo no fue fácil, pues los hijos se movían agitadamente en su seno. Como dice la Torá, y al consultar con el Eterno, a Ribka se le revelan que hay dos naciones en su vientre
Y al pasar el tiempo se separarán y un pueblo prevalecerá sobre el otro y el mayor servirá al menor. La hora del nacimiento llega, Esaú sale primero y luego su hermano mellizo Jacob. Emerge Jacob del seno materno sujeto al talón de su hermano Esaú. La descripción del carácter de ambos es dada. Esaú, un hombre de campo, diestro en la casa. Jacob, un hombre apacible, amante de estar en sus tiendas. La preferencia de Isaac era Esaú, el mayor. Ribca se identificaba más con el menor. Dicho de otro modo, tenía más química con Jacob. Y regresando exhausto a una de sus cacerías, dice la Torá, Esaú vende el derecho de primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas rojas. Una hambruna causa que nuestro padre Isaac considere descender a Egipto, pero la palabra de Hashem viene a él para impedirlo, permitiéndosele moverse hacia Gerar, tierra de los filisteos. Y estando en la tierra de los filisteos, interrogado por su esposa y temiendo por su vida, Isaac le presenta como su hermana, pues su belleza era extraordinaria. El asunto se descubre en la corte del lugar, cuando el rey Abimelech sorprende a Isaac acariciando a su esposa en su cuarto. Luego de reconvenir a nuestro padre por el peligro de ser tomada por alguno del pueblo, Abimelech anuncia a todos la verdad y da una orden de protección para nuestros padres. El Eterno bendice a nuestros padres y en medio de una hambruna enorme tuvo magníficas cosechas. Esto causa la envidia y el temor de Abimelech, quien lo expulsó de su comarca. Nuestro padre Isaac se retira y reabre los pozos que habían cavado en la antigüedad los obreros de su padre Abraham. Hubo pelea entre los pastores de Isaac y los pastores de áreas portales, pozos, y nuestro padre Isaac, evitando las peleas y por el bien de la paz, los cede hasta que finalmente cava un pozo de aguas vivas donde ya no hubo pleito. Se nombra el lugar Rehobot, lugar amplio, en honor a la mejor bendición obtenida. Y finalmente, nuestro padre Isaac se asienta en Beersheba, donde recibe revelación del Eterno y promesa de bendición por los méritos de Abraham. La parashá nos cuenta de un tratado de paz firmado entre Isaac y Abimelech y el casamiento de Esaú con una mujer hitita. El tiempo ha pasado, Isaac, nuestro padre, tiene ahora 100 años, teme que la muerte toque su tienda y desea bendecir a su primogénito antes de ser reunido a su padre Abraham. Pide a Esaú que le prepare una comida favorita, y mientras Esaú va por el desierto en busca de algo apropiado, aquí que Rebeca, oyendo el asunto de la bendición, propone a Jacob que entre en lugar de Esaú y tome la primogenitura que Esaú le había vendido y que el Eterno le había prometido cuando le dijo: el mayor servirá al menor. Mientras Esaú anda de casa, finalmente Jacob acepta la propuesta de su madre y, vestido con la ropa de su hermano, recibe la primogenitura. Cuando Esaú regresa y descubre lo que ha sucedido, promete que luego de la muerte de su padre matará a su hermano. Esa noticia causa que Ribca envíe a Jacob fuera de su tienda y comienza su largo exilio de Erech, Israel, en busca de esposa, encaminando sus pasos hacia Harán, lejos de la ira de Esaú y bajo la protección de su tío Labán, hermano de Ribca. Isaac, aceptando el veredicto del cielo sobre su hijo menor, confirma la bendición para que sea fundador de asamblea de pueblo y lo envía hacia Padán Aram, la casa de los parientes de su esposa. La parashá concluye con una boda. Esaú escucha detrás de la tienda cómo su padre confirma la bendición sobre su hermano y cómo le prohíbe tomar esposa de las hijas de la tierra. Esaú comprende que había sido un error de su parte casarse con las hijas de Canaán, así que decide tomar una tercera esposa, Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham con Agar, y aquí concluye la parashá para este Shabbat. Mis estimados, el día de hoy voy a tomarme, con su permiso, el espacio para desarrollar un comentario, pero un comentario de los dichos de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, que por supuesto se encuentra dentro del marco de las enseñanzas de esta semana, que es en Marcos Meir, ¿ok? Pero lo voy a hacer sobre el capítulo 10, del versículo 1 al versículo 12, donde habla sobre el divorcio. Dice el capítulo 1 del versículo 10 lo siguiente: y partiendo de allí,
va a la frontera con la provincia de Yehuda en las cercanías del cruce del Jordán y de nuevo multitudes le acompañaba y como era su minjá, es decir, su costumbre en el camino no cesaba de enseñarles Torah. Y acercándose unos fariseos que procuraban encontrar la forma de hacerle caer en una trampa, le preguntaban, según la Torá, ¿es permitido que un hombre divorciarse de su mujer y echarla de su casa? Yeshua respondiendo le decía, ¿qué os mandó Moshe? Y le dijeron, Moshe declaró que dar una carta de divorcio era permitido y por tanto se le podía enviar fuera de su casa. Pero Yeshua les dijo, al ver la dureza de vuestro corazón, Moshe no tuvo otra alternativa que permitir esta ordenanza. Mas en el principio está escrito que la creación incluyó un varón y otra hembra. Por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre, y vendrán a ser los dos una sola carne, de manera que ya no son dos sino uno. Por lo tanto, lo que Dios puso bajo un mismo yugo, el hombre no debe procurar separarlo. Y en la casa, los discípulos le preguntaron de nuevo sobre el asunto, y les decía, cualquiera que se divorcie de su esposa para poder tomar otra que le agrade más, comete adulterio contra su esposa. Y si una mujer provoca que su marido se divorcie de ella para poder casarse con otro hombre que le guste más y finalmente se casa, comete adulterio. Dice el libro de Matillahu en el capítulo 5, versículo 31, que dice, oíste que fue dicho a nuestros padres, cualquiera que desee romper el vínculo matrimonial con su esposa porque encontró en ella algo indecente, está obligado a darle un documento de divorcio. Mas os digo que la intención de este mandamiento es evitar que se rompa el vínculo matrimonial, por lo que, excepto en caso de infidelidad, todo el que eche de su casa a su esposa causará que ella cometa adulterio. Y por tanto, él será responsable de ese pecado, y el que se case con una mujer echada de la casa de su marido en estas condiciones, establece una relación adúltera con ella. Hasta aquí, mis estimados, los pasajes que les quiero hablar acerca de la parashá del día de hoy en cuanto al código real. La pregunta que nos hacemos ¿es permitido el divorcio? La respuesta es, aunque es permitido, se trata de una concesión, una salida honorable, no la meta o el propósito del Eterno. Pero vamos a explicar qué es el divorcio. El divorcio es un recurso legal permitido por las Escrituras para la disolución de un matrimonio que ha sido establecido legalmente ante una autoridad competente, generalmente una autoridad civil y o religiosa. En el caso de un judío, el único matrimonio halágicamente, es decir, establecido por la ley judía, válido, lo establece la ley de Moisés, bajo el principio de que existen unas formas de adquirir esposa y formas para divorciarse. En el exilio, las leyes de Noa se imponen y deben ser seguidas. Ahora bien, las causas para un divorcio siempre giran alrededor de la violación por uno de los cónyuges del pacto matrimonial. ¿Ok? Y quiero decirle, ante entrar a esas violaciones, ese pacto matrimonial, lo que se conoce como infidelidad, quiero decirle que Yeshua está respondiendo a unos fariseos, tanto el pasaje de Meir como el pasaje de Matillahu, donde habían dos escuelas, Shammai y Hillel, y tenían posiciones acerca de lo que podía ser el divorcio. Y habían posiciones de Hillel y de Shammai muy ligeras en cuanto a un divorcio podría darse si, por ejemplo, la mujer te caía mal o la mujer no te cocinaba bien, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre ese escenario del primer siglo, del segundo templo, es que Yeshua está respondiendo la pregunta en base a la Torah. ¿Ok? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, las causas por un divorcio, como dije, siempre giran alrededor de la violación por uno de los cónyuges del pacto matrimonial. Entre esas violaciones se encuentra como causa primaria la infidelidad.
Si una de las partes transgrede el pacto matrimonial por medio de una relación infiel, la parte ofendida tiene derecho a pedir una carta, un get, que se llama, de divorcio para disolver la relación. Ahora, las infidelidades más conocidas del pacto matrimonial son las siguientes, aunque no limitadas, son las siguientes. Entiéndase bien que infidelidad no solamente es fornicación, sino, escuche, primero, adulterio, causa de divorcio. Segundo, la violencia, tanto física como emocional. ¿Ok? Tercero, negación de la relación íntima por razones no justificadas. Cuarto, malversación de recursos económicos, es decir, cuando uno de los cónyuges, generalmente el hombre, no suple las necesidades materiales de la familia por no querer trabajar o un uso inapropiado de sus recursos, generalmente tomándolo para su disfrute personal o para cubrir vicios personales, dejando a la familia en un caos material. Negación a darle hijo a su cónyuge, pudiendo hacerlo aludiendo razones sin peso. En el caso de la comunidad judía, negación de comida kosher autorizada por la Torá por parte de la esposa a su marido o viceversa. Es decir, no querer darle la comida kosher estipulada por la Torá a su marido o a su esposa. Eso es causa de divorcio, eso es infidelidad. Otra, por incompatibilidad de caracteres, es decir, cuando la situación se hace insoportable y los intercambios de palabras reflejan un daño emocional irreparable. Otra, por razón de la fe religiosa, es decir, existe la posibilidad de que una pareja experimente serios conflictos matrimoniales por asuntos de la fe, especialmente cuando luego de estar casado uno de los dos se convierte en una religión diferente al que tenían antes. De no superarse esto, podría ser una causa o un causal de divorcio. También existe el caso de diferencias halágicas, es decir, de leyes entre la pareja que hace la relación insoportable cuando uno de los cónyuges impone ciertas prácticas y costumbres legalistas que el otro no puede soportar. Otro, por enfermedad, casi siempre mental, donde la otra parte corre el riesgo de perder su vida. Por bigamia, cuando se descubre que la otra parte se ha o estaba casado legalmente con otra persona. Por homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, por una de las partes. En todos estos casos existe la posibilidad de introducir un recurso de divorcio para disolver oficialmente el contrato matrimonial. Sin embargo, aunque el divorcio es permitido por las escrituras, la causa tiene que ser justificada. Por ejemplo, encontrarse una mujer más hermosa e intentar dejar la suya para casarse con la otra está prohibido. Encontrarse con un hombre que le pueda dar un mejor futuro económico que el que tiene y abandonar este último por el primero está prohibido. Definir qué es una causa justificada es la responsabilidad de los jueces. En el caso del matrimonio religioso, quien lo realizó debe ser consultado. Ninguno de los cónyuges tiene autoridad total para definir si su caso es justificado o no, porque los cónyuges, la mayoría de las veces, en ese momento difícil, no están en capacidad emocional ni legal para tomarla por sí mismos. Por lo tanto, la ley judía establece que en caso donde un divorcio es demandado, la pareja debe recibir consejería matrimonial lo suficientemente apropiada como para evitar, hasta donde sea posible, la ruptura del pacto matrimonial. Todo esfuerzo debe ser realizado ante autorizar un divorcio. Solamente después que todos estos recursos han fallado, puede el juez que atiende el caso autorizar la disolución legal del matrimonio. Y aún en el caso de adulterio existe la posibilidad del perdón y la reconciliación, y aunque es bastante difícil, tal reconciliación debe buscarse especialmente si hay niños pequeños en la relación. Debe ser dicho también que en caso de adulterio, aunque la parte que violó el pacto es culpable y llevará su pecado, siempre hay una responsabilidad en la otra parte que debe ser analizada. Por ejemplo, ¿qué razones fueron dadas para que la otra parte buscara otros brazos? ¿Qué motivos fueron dados, si alguno, para que tal acto tuviera lugar? Descuido, falta de atención a las necesidades emocionales de la otra parte, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto debe ser estudiado y analizado por las autoridades competentes y solamente después
de buscar por todos los medios posibles la restauración de la relación, y si esto falla, entonces conceder y concretar el get, el divorcio. Hay dos tipos de adulterio: pasivo y rebelde. Este último, el rebelde, es el resultado de la maldad y la mala intención del responsable. Es decir, yo voy a adulterar, a mí me gusta aquella mujer, a mí me gusta aquel hombre, no me importa mi mujer, no me gusta el hombre, este hombre, yo voy y adultero. Eso es rebeldía, resultado de la maldad y la mala intención del responsable. Ese es el adulterio rebelde. Y el adulterio pasivo es el adulterio que ocurre cuando una de las partes empuja fuera del vínculo matrimonial apropiado a su pareja y la parte afectada sin maldad o mala intención, pero con pecado, encuentra luego en otros brazos el amor y la protección que la otra parte nunca le confirió. En ambos casos, escuche bien, no se está justificando nada, hay infidelidad, pero las causas son completamente diferentes. Y debido a que nadie a ciencia cierta sabe lo que ha ocurrido entre marido y mujer, cuando se sospecha de adulterio o fornicación, se debe dejar el juicio, el juzgar a Dios, pues solamente Dios conoce la realidad del corazón de los seres humanos, por lo que Rab Shaul establece que solamente, Pablo establece que solamente Dios está en capacidad de juzgar esos casos, tal como le dice Hebreos 13:4. Por tanto, mis estimados, aunque el divorcio es un recurso legal introducido en las escrituras para disolver una relación que se vuelve insostenible, no constituye la meta de Dios. La meta es que no haya disolución del vínculo matrimonial. Nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach afirmó, como lo dijo en el pasaje que leí en esta parashá, pero al principio no fue así, es decir, indicando que debemos procurar siempre el propósito original de Dios, mantenernos unidos, así como nos casó. Esto es evidente cuando recordemos que las escrituras llaman al matrimonio kiddushin, es decir, santificación o dedicación. En otras palabras, el matrimonio no es solamente un pacto social, es una relación espiritual, el cumplimiento de una ordenanza bíblica y por lo tanto cada matrimonio es sagrado. Cuando una relación no parte en realidad de una base espiritual, cuando una relación de pareja no parte en realidad de una base espiritual, su sobrevivencia corre peligro. Por tanto, es responsabilidad de los que aspiran a casarse o estar casados, mirar siempre que haya unidad espiritual antes que física o material. Cuando la unión parte de una base apropiada, la pareja tiene ahora una relación única que envuelve una dedicación total del uno hacia el otro, de tal manera que siendo dos cuerpos, vienen a ser una sola alma, Basar Ejat, como dice la Torá en hebreo. Esta unión espiritual es lo que hace el matrimonio algo especial que tiene que ser considerado a la hora de hablar del divorcio, pues tal recurso rompe el divorcio legalmente esa unión y causa serios daños emocionales y espirituales a la pareja. Tal cosa debe evitarse tanto como sea posible. Consecuentemente, solamente cuando la causal es válida y cuando un juez competente testifica haber hecho todo lo necesario para salvar la relación, se puede conceder el get, es decir, la carta de divorcio. En este caso, el estado de la pareja no vuelve a ser soltero y soltera, sino divorciado o divorciada, indicando con estas palabras lo sagrado del pacto que ha sido roto. Todo divorcio tiene consecuentemente consecuencias espirituales, legales, económicas, emocionales y sociales, y deben ser estudiadas con la pareja antes de la firma de un divorcio, pues su estado postrero podría ser peor que el primero. Ahora bien, desde la perspectiva de la ley judía, el divorcio es una salida honorable cuando la situación cruza cierta línea roja de no retorno y alcanza una posición que, comparado con el cuerpo humano, por ejemplo, es una enfermedad terminal, y en este caso, por salvar el cuerpo, es preferible amputar un miembro que ya no funciona. Esto no significa que haya que tomar el divorcio a la ligera. Se trata de la última opción cuando se dan ciertas condiciones extremas.
Pero escuchen lo que nos dice la Torá, Devarim, Deuteronomio 24:1. Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y sucede que ella no le agrada por haber él hallado en ella alguna cosa vergonzosa, le escribirá una carta de divorcio, la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando un esposo ha encontrado odioso, ya es imposible la pareja vivir juntos, hombre con mujer y mujer con hombre, que la deje ir para que ambos encuentren paz. No obstante, el matrimonio, contrato matrimonial, no debe ser tomado livianamente, pues como dice uno de los sabios de nuestro pueblo, debe haber un motivo profundo para llegar al divorcio. Y este es precisamente el punto que trata nuestro santo maestro en la parashá de este Shabbat, cuando le traen el tema del divorcio según la ley de Moisés, aceptando el Ribi, Yeshua, que solamente en el caso extremo de infidelidad, ok, y ya le he puesto lo que significa infidelidad, más allá de adulterio, está permitido el divorcio, aun cuando al principio no fue así. Es decir, que no fue la intención original que dos cónyuges se separaran, mas por causa de la presencia de la inclinación al mal, hubo que dar esa salida honorable para las partes, al menos para una de ellas, es decir, la víctima activa. Ahora, dijimos que no hay que tomarse el matrimonio a la ligera. Ahora, ¿qué significa tomar el matrimonio a la ligera? Y hablamos de lo que es infidelidad, que no solamente es el adulterio y la fornicación, sino dimos otro ejemplo. Ahora, ¿qué significa tomar el matrimonio a la ligera? Al menos existen 13 situaciones de ligereza que de no atenderse pueden llevar a la ruptura matrimonial. A. Aquel que se casa sin la debida preparación económica y emocional solamente para salir de su casa. B. Aquel que violenta el pacto matrimonial por una relación de rebeldía adúltera. C. Aquel que violenta el pacto matrimonial por una relación homosexual. D. Aquel que violenta el pacto matrimonial por bestialismo o sodoma obligada. E. Aquel que violenta el pacto matrimonial por violencia física contra una de las partes. F. Aquel que violenta el pacto matrimonial por incumplimiento del deber conyugal. G. Aquel que violenta el pacto matrimonial por no proveer para su esposa y sus hijos. H. El que se casa con alguien a quien aborrece pero lo hace obligado por razones culturales o religiosas. I. El que se casa por interés religioso, económico, social o legal. J. El que se divorcia de su mujer por haber encontrado otra que le guste más o viceversa. K. El que sigue viviendo con una mujer que en su corazón ya no soporta, sin embargo, vive aparentando otra cosa en público para evitar el qué dirán. L. El que vive en un constante desasosiego matrimonial con una mujer que lo respeta tanto en privado como en público y aún así deja ese yugo sobre su cabeza y mantiene ardiendo la paz en el hogar. M. El que es impedido de cumplir con su servicio supremo al Eterno por causa de su mujer. Esto es lo que explica por qué algunos rabinos tuvieron que tomar la difícil decisión de separarse de su esposa en la época en que fue escrita la Torá oral, llamada la Mishnah. Entonces, dicho esto, la posición de nuestro santo maestro Yeshua es que cuando esta situación de infidelidad, cosa que ya atrás mencionamos, ocurre por tomar el matrimonio ligeramente, una carta de divorcio sería permitida. Hay que recordar que infidelidad, desde el punto de vista hebraico, no ocurre solamente de una forma, fornicación, adulterio, como se cree en el mundo occidental, sino varias, según establece el pacto matrimonial firmado por las partes, es decir, infidelidad con todas o algunas de sus derivaciones. Entonces, en ciertas circunstancias, el divorcio, tal como estipula el Eterno, es muchísimo mejor y adecuado que el malentendido dogma católico cristiano de hasta que la muerte nos separe, que representa una vida insufrible de rencor y falta de santidad matrimonial.
Es evidente entonces que Yeshua y los profetas que le precedieron no están en contra de Moisés, sino de una mala interpretación de Moisés. Uno de los problemas que ha incrementado este malentendido viene por la incorrecta traducción de Malaquías 2:16. La mayoría de las versiones usan dicho texto para afirmar que Dios aborrece el divorcio. Sin embargo, nos preguntamos, si Dios mismo instituyó el divorcio para situaciones cuando no hay otra salida, ¿cómo va a decir que odia lo que él mismo estableció? En realidad, mis estimados y estimadas, el profeta Malaquías lo que dice es esto: el que aborrece a su mujer que la divorcie, ha dicho el Eterno, el Elohim de Israel. Esto es muy diferente a la traducción que afirma que Dios odia o aborrece el divorcio, cuando fue el mismo Hashem quien dio la salida honorable a una situación que hace la relación matrimonial un desastre. Consecuentemente, de acuerdo a lo que la Torah establece, es decir, según el inmutable criterio de Hashem, el que los cónyuges se separen oficialmente es una opción válida, aunque no la más deseable. Esto es lo que se llama un Kalvayomer, es un caso de mayor peso. No obstante, los cónyuges, o al menos uno de ellos, han de hacer todos los esfuerzos para conciliar sus diferencias y negociar en aquellos aspectos que sean negociables, es decir, los que son superficiales y que pueden estar perjudicando lo que es fundamental. Pero a no dudarlo, hay cosas que no pueden ser negociables. Y entre los aspectos que no son negociables dentro de nuestra fe nezarita, es decir, de los que creemos y seguimos a Yeshua como el Mesías, se pueden citar los siguientes aspectos que no pueden ser negociables. A. Afirmar que uno que niegue a Yeshua y se convierta al judaísmo ortodoxo, aunque desligado del maestro, no perderá su salvación porque guarda la Torá. Repito, A. Afirmar que uno que niegue a Yeshua y se convierte al judaísmo ortodoxo, aunque desligado del maestro Yeshua, dice que no perderá su salvación porque guarda solamente la Torá. B. Que no es necesario hablarle a los judíos de Yeshua y que básicamente está prohibido tal cosa. C. Que cuando uno encuentra una oveja perdida de la casa de Israel, debe conducirla a una sinagoga ortodoxa y que un rabino ortodoxo que niega a Yeshua se encargue de ello. D. Que solamente a los gentiles debe hablársele de Yeshua porque no es el tiempo para hablar a los judíos de Yeshua. Cuando ese tiempo llegue, Hashem mismo se encargará de alcanzar a los judíos para Yeshua. E. Que solamente el Shulchan Aruch, un libro consultivo de nuestro pueblo, que se llama La Mesa Servida, hecho magistralmente por Joseph Caro, es la única fuente apropiada y correcta de establecer la ley judía. F. Que solamente los rabinos ortodoxos que niegan a Yeshua como el Mesías tienen autoridad para explicar la Torá y la Halajá. G. Que aún los nexaritas, es decir, nosotros los seguidores de Yeshua, debemos sujetarnos a los rabinos ortodoxos que niegan al mismo Yeshua, y hasta nuestras propias actas de retorno deberían ser firmadas y selladas por ellos, de lo contrario todo es inválido. H. Que la atención, cuidado, cariño, relación íntima, respeto, consideración y dignidad personal que merece la otra pareja no son elementos a considerar en la relación, porque la otra parte está obligada a vivir conmigo, no importa cómo yo actúe, es decir, hasta que la muerte nos separe. Mis estimados, dicho esto, cuando estas cosas no se arreglan y si no encuentran solución aceptable para mantener una vida equilibrada juntos, aquí estamos hablando específicamente los que seguimos la fe nexarita, la fe de Yeshua como el Mesías, el divorcio es una forma de reducir los daños de lo que resulta ser una convivencia insoportable e infernal. Más aún, para los miembros de nuestra familia judía, es un mandamiento por mayor peso que los casados se divorcien cuando la vida en común les resulta dolorosa e indudablemente perjudicial para su salud y bienestar físico, emocional o espiritual, tanto a la pareja como a uno de ellos. Está establecido en el Talmud, un libro consultivo muy querido en nuestro pueblo. Tal es el sentido entonces con el que hay que entender, mis estimados, la Torá cuando afirma
Si un hombre toma una mujer y se casa con ella y sucede que ella no le agrada por haber él hallado en ella alguna cosa vergonzosa, le escribirá una carta de divorcio, la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Es decir, no es porque la vio y le parece odiosa y se quiere casar con otra que está más bonita, ¿sí?, o más hermosa, sino todos estos casos que pueden pasar para que el hombre o la mujer vean indudablemente algo que no puede seguir adelante. Entonces, es evidente que la enseñanza de nuestro santo maestro Yeshua sobre el tema que nos ocupa hoy, donde los abordan unos fariseos en el primer siglo del segundo templo, ok, sobre el tema que nos ocupa, no está en ese entonces Yeshua ni con Shammai, uno de los rabinos que tenía más poder en el momento, solo estaba con Shammai en caso de adulterio, ni con Giler en ningún caso de su posición acerca del divorcio, sino que es una posición única y original, extraordinaria, digna y al mismo tiempo llena de humana condescendencia y misericordia, el caso de la enseñanza de Yeshua. Por lo tanto, el dogma católico cristiano del matrimonio como sacramento ha permeado la teología cristiana, y muchos que vienen luego a las raíces hebraicas o conocen de las posturas de las raíces hebraicas o comienzan a oír de las raíces hebraicas, todavía mantienen una mentalidad católica que les impide ver la realidad de temas tan delicados como el que nos ocupa en este comentario. Esto ha llevado a desarrollar por parte de los cónyuges una actitud ligera y abusiva hacia la otra parte, amparado o amparada en la idea de que no importa que pase ni lo que haga, mientras no sea adulterio, no se podrá separar de mí, trayendo sobre la relación un mar de abusos emocionales que hace el matrimonio un infierno, por decir algo, en vez de un shalom bay, una paz en el hogar. Es cierto, nuestro maestro dijo, lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. Sin embargo, ¿qué significa estas palabras en el contexto del judaísmo del segundo templo, cuando fueron dichas por primera vez en la boca de Yeshua? Lo que Elohim juntó, el hombre no lo separe. La respuesta es, mis estimados, que solamente Elohim que une tiene el derecho de separar. Cuando la ligereza de los cónyuges o uno de ellos causa que la relación se destruya más allá de lo recuperable. Es decir, lo que no puede ser redimido se destruye. En otras palabras, esto quiere decir, y las palabras de Yeshua, que está prohibido para un judío ir a los tribunales gentiles, es decir, los hombres, para que los separe cuando la Torah tiene una solución para eso. Por supuesto, en el exilio las cosas cambian porque las leyes de los hombres son ley también para los judíos. Pero ese no fue el caso en los días de Yeshua. Solamente que los romanos dominaban y controlaban la nación y tenían injerencia en esas cosas. Pero acudir a un tribunal romano en esos casos extremos, ignorando los recursos internos de la Torá, es violar el principio de lo que Elohim juntó, el hombre, es decir, los tribunales gentiles no lo separen. Es por esa razón que Rab Shaul Pablo prohíbe resolver los problemas internos de los santos ante los incrédulos, tal como lo dice 1 Corintios 6 en adelante, 6:1 en adelante. Un judío que obligue a la otra parte a ir a un tribunal gentil para resolver esos problemas que tiene solución dentro de la casa judía, viola este mandamiento y será responsable de sus acciones. Ahora, ¿no atenta la opción del divorcio contra lo sagrado del matrimonio? Nos preguntamos. Repito, ¿no atenta la opción del divorcio contra lo sagrado del matrimonio? Todo lo contrario, lo afirma. Porque solamente cuando entendemos apropiadamente el recurso del divorcio dado por Dios, los cónyuges serán cuidadosos en mantenerse fieles al pacto matrimonial, sabiendo que la otra parte tendrá siempre el recurso de la separación como vehículo legalmente permitido para deshacer una relación vergonzosa, abusiva y cruel que ha cruzado lamentablemente la línea del no retorno, destruyendo así toda posibilidad de convivencia sana, digna y honorable
tanto ante Dios como ante los hombres. Por eso es que feliz el cónyuge que respeta, considera, valora, ama, cuida y protege lo que Dios le ha dado para hacer de la vida matrimonial un remanso de paz, no un campo de batalla, donde la sangre vive derramándose diariamente y donde el grito de los heridos pareciera sordo a la otra parte que, burlándose de sus gemidos, continúa el curso de su vida de forma irresponsable, insensible e ignorante del dolor de su pareja, a la cual juró amar y cuidar hasta que la muerte los separe. Esto valiéndose de un adulterio de forma rebelde. La muerte debe separar solamente a los que se han mantenido fieles al convenio matrimonial. Pero cuando esa alianza es rota sin piedad día tras día, el Eterno tiene autoridad para separar lo que el hombre no puede ni debe, y en este caso, cuando el decreto divino entra en acción, ni siquiera la muerte tiene nada que decir. Ahora bien, ¿y qué sucede cuando una pareja de no creyentes recibe la palabra y solamente uno de los dos acepta en su corazón, abandona sus ídolos y se vuelve al Dios de Israel? A esto responde Pablo, Rab Shaul, diciendo: si él consiente en vivir con ella, no se separe. Tal como dice 1 Corintios 7:13. Este es un mandamiento del Adón, de Yeshua, no de Pablo. Mas en el caso que una de las partes le haga la vida imposible a la otra, la afectada tiene el recurso de la separación, porque a paz nos llamó Dios. En el caso de que una mujer sea la que se divorcia de su marido, dentro de las razones contextuales expuestas por Pablo, y en este caso Pablo es el que da el mandamiento y no Yeshua, entonces deberá permanecer sin casarse. Esto no aplica al hombre por razones obvias. El marido no debe abandonar a su esposa en tanto que no haya infidelidad al pacto matrimonial más allá de la zona de no retorno, como ha sido explicada arriba. Entonces, mis estimados, casarse de nuevo es una opción válida como quedarse soltero, si así lo desea, excepto que quemarse le sea peor, y en este caso mejor es casarse que quemarse, como dice Pablo. No obstante, cada caso reviste aristas únicas y personales que deben ser tratados no dentro de los principios generales, sino los particulares del mandamiento. En resumen, el divorcio está permitido, es una salida honorable cuando el matrimonio ha probado ser un desastre emocional y espiritual para las parejas o al menos para una de ellas. Es la difícil decisión de cortar un miembro del cuerpo que se ha enfermado y no resiste la cura, y entonces hay peligro que el cuerpo perezca. En este caso, la amputación, aunque dolorosa, es una decisión inteligente y necesaria para salvar el resto del cuerpo que de otra manera pareciera irremisiblemente perdido. No obstante, aunque permitido, se trata de una concesión, una salida honorable, no la meta o propósito del matrimonio. Si esta situación extrema nos alcanzara, entonces debemos procurar que la próxima vez todas las precauciones sean tomadas y con las lecciones aprendidas, ser un mejor esposo y una mejor esposa que se mantenga fiel al pacto matrimonial en todas sus partes. Entonces, feliz el que procura en todas las cosas la paz y la tranquilidad para realizar el trabajo que el Eterno le ha encomendado en la tierra, pues la misión sobre el reino de Dios es tan alta y urgente que el maestro no dudó en afirmar que si un esposo o esposa, hijos o padres, tierras o bienes son un estorbo en cumplir la obra de la redención, el que tiene como prioridad el reino de Dios y su justicia, tiene el sagrado deber de dejar a un lado cualquiera de esas cosas, esposo, esposa, hijo o padre, con tal de cumplir la misión que le ha sido asignada, tal como dice Mateo 19:29. Consecuentemente, y para finalizar, aún en una relación matrimonial sana, como es el ideal de la Torá, la urgencia de la redención impone sobre nosotros el reto de que el que tiene esposa, como si no la tuviese, no por ignorarla, sino porque nunca sea una excusa para cumplir la misión encomendada, tal como lo dice 1 Corintios 7:29. Bueno, mis estimados, hasta aquí la parashá de este Shabbat, basado en los dichos y las enseñanzas extraordinarias, con la profundidad que nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach nos ha dado. Y les he transmitido lo que mi maestro me ha transmitido. Shabbat Shalom, les habló el Moré Eliyahu.